tema, alzando la mirada a Jesús. Vemos pasajes del Antiguo Testamento que Dios habla y a lo mejor puede ser dices, bueno, ¿y por qué vamos a hacer eso? Pero cuando lo analizamos ya con el Nuevo Testamento, a la luz del Espíritu Santo, vemos que sí tiene un porqué, tiene una razón. Eso se le llama figura cristocéntrica. Es decir, lo que se hizo en el Antiguo Testamento es una alusión a lo que Jesús vendría a ser ahora en el Nuevo, ¿sí? Era un vistazo breve, temporal en el Antiguo y que se cumpliría o se vería completamente en el Nuevo. Entonces, vamos a leer Juan 3, 15, 16 al 17. Dice, y Jesús se levantó, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Les había dicho que hay términos o palabras que no necesariamente está diciendo eso, ¿sí? Les recuerdo, por ejemplo, cuando habla de salvación, no necesariamente está hablando de vida eterna, de irte al cielo, ¿verdad? No necesariamente está diciendo eso. También el término salvación puede indicar liberación, rescate, sanidad, que no necesariamente tenga que ver con un asunto espiritual, sino también con un asunto físico, pero también puede pasar en un asunto emocional. ¿Recuerdan los 3 reinos que vimos en la mañana? ¿En cuáles reinos nos tenemos que mover? En el reino espiritual, en el reino de las emociones, hoy la inteligencia, y en el reino físico. Entonces, ¿son estos 3 importantes? Claro que sí. No podemos darle más valor a uno que a otro. Los 3 son importantes. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un plan maravilloso para mí, yo me la paso comiendo carnitas y gastritis y colitis todos los días, ¿qué va a pasar? Entonces, el plan que Dios tenía preparado para mí ya no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque me dio mi regalada gana maltratar mi cuerpo. ¿Sí me están a entender? Entonces, ¿todo es importante? Claro que sí, todo es importante. Porque también de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos y de nuestro espíritu también daremos cuenta a Dios. Que demos las menos cuentas posibles. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Bien, entonces aquí viene Nicodemo en la noche. Viene un principal, los principales así se les llama, los líderes del Sanedrín, que era la Corte Suprema, eran 71, ¿sale? De esos 71 era la máxima autoridad para la ley, para enseñanza, para todo, básicamente. Entonces fue un representante del sistema para ver a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? O sea, el Sanedrín decía, parece que Jesús viene de Dios, ¿sí? Porque si se fijan, dice, sabemos, no dice, sé. Es decir, el Sanedrín tiene algo muy importante al decir quién calificaba o no como Mesías. Es decir, el Sanedrín en ese tiempo podía, si veía que, por ejemplo, que Pepe hacía milagros, levantaba muertos, que sanaba y que eran señales mesiánicas, yo podía decir, o casi atestiguar y decir, Pepe es casi el Mesías, vamos a ver, ¿sí? La regaron 68 veces, y con Jesús también la regaron. ¿Por qué les digo eso? Porque en el tiempo de Jesús y hasta el año 33 hubo 68 Mesías. O sea que Jesús no fue ni el primero ni el último. O sea, hubo más gente que la mal llamaron Mesías. Cuando vino el Mesías dijeron, tú no. Luego les platico de eso.
Entonces estaban así casi de decir, este es el Mesías, este es el mero mero. ¿Por qué? Porque sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? Maestro, sabemos, la élite sabe. Y Jesús lo despacha bien fácil. Le hace una pregunta bien fácil y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Al parecer no terminó de hablar cuando Jesús lo interrumpe y de una simple afirmación: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Jesús empieza a hablar con diferentes figuras proféticas para que comprendiera Nicodemo. Ya sabemos la historia, conocemos la historia, pero me voy a centrar en los versículos que acabamos de leer. Porque de tal manera, sobre todo amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y suena muy padre el término vida eterna, porque suena que va a vivir eternamente y para siempre, ¿verdad? Así suena, y así es. Pero no tan solo vida eterna implica vida eterna en el cielo, sino vida eterna también implica una larga vida. Así que viva mucho tiempo. Ahora, como viva, eso ya es diferente. ¿Sí? Una cosa es vivir una larga vida y otra cosa es cómo vive esa larga vida. O, aun si tuviéramos una vida muy corta, cómo vive esa vida. ¿Sí? Los judíos estaban pensando en la vida eterna, claro que sí. Ellos estaban pensando desde que vienen al cumplimiento mesiánico y que iban a pasar el milenio, lo que dice Jeremías y Ezequiel. ¿Sí? Son cumplimientos mesiánicos. Pero aquí Jesús les está diciendo, el que cree, el que está creyendo. ¿Sí? Decíamos en la mañana, ¿cómo compruebo que amo a Jesús? Porque guardamos su palabra. Y si no la guardo, porque él mismo lo dice un versículo más abajo, entonces no lo estoy amando. Entonces, la forma correcta en amar a Jesús es guardar su palabra. Y yo les decía, ¿cuáles palabras? Es un montón, ¿sí? Porque tenemos entonces yo que meterme al ministerio de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué no hacía? ¿Sí? Eso es creerle. Pero vamos a dar un mensaje un poco, de mayor esperanza posible. Entonces, esa es la premisa. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Mira, creer también se puede traducir o quiere decir ejercitar la fe. O también significa fidelidad. ¿Qué tan fiel soy a Jesús? ¿Qué tan fiel soy a mis amigos, a mi pareja, a Dios, etcétera, a una empresa? No lo sé. ¿Sí? Eso es lo que significa fidelidad o creer, ¿sí? Implica obedecer a lo que estás escuchando y llevarlo a la práctica. Eso lo vemos en Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, ¿cómo agradamos a Dios? A través de la fe. ¿Y qué implica la fe? Obediencia. Papá, cuando tú mandabas a tus hijos a la tienda por X mandado y no iban, ¿cómo te comportabas? Contento y feliz, alegre y orgulloso. Ese es mi chamaco que no va, qué bueno, yo voy, para que no se desgaste la suela del zapato. Lo mandaba, ¿verdad? Vete rápido, córrele. Y todavía los chamacos se tardaban en las tortillas. Dicen que se tardaban en las tortillas porque iban a las maquinitas. Me dijeron, yo no sé. Algo tiene que ser verdad. Entonces, la fe para agradar a Dios implica obedecer a lo que está escuchando. ¿Qué estoy escuchando? ¿Sí? Yo no puedo obedecer si primero no escucho. Si no doy una orden clara, una orden precisa. Tráemela aquello. No nos hemos puesto así como padres, tráeme eso. Y el chamaco, ¿qué es eso? Eso no, lo otro. Ay, el S del DS para el DS, pues quién sabe qué sea. Y luego uno se enoja. ¿Por qué? Porque les estamos dando
una información que no es correcta. Entonces, hay que en este caso ver qué es lo que le está agradando a Dios hacer. ¿Qué es lo que le agrada que hacemos? ¿Sí? Este creer debe de ser constante, no debe separar la vista de Jesús. ¿Por qué no debo de separar la vista de Jesús? ¿Qué implica separar la vista de Jesús? Bajarla y empezar a mirar hacia mi alrededor. ¿Sí? Bien. Empezamos con un versículo. Voy a regresar tantito. Con este. Versículo 14. Lo de verde. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué va a ser levantado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Jesús iba a ser levantado como la serpiente de bronce, para que mirándola nadie se perdiera. Voy a regresar aquí, Números 21:6. Fíjate. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Pero por qué murió? Porque a Dios se le dio su regalada gana. Porque dijo, son un montón. Porque dijo, no, mejor me rajo, que sean poquitos los que entren. No, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Por qué? Por haber hablado mal contra Jehová y contra ti. ¿Sí? Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, una serpiente venenosa, y ponla sobre un asta. Ojo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a hacer? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, yo era mordido por una serpiente. Yo tenía dos cosas que hacer. Si quería seguir viviendo, tenía que mirar a la serpiente que estaba ahí colgada. Si yo dijera, no, ya no quiero vivir, o quiero buscar otros medios, otras formas para vivir, entonces dejaba yo de mirar a la serpiente y buscaba. Pero ¿cuál era el antídoto en ese momento? Mirar a la serpiente. Ese era el único antídoto que había en ese momento, a disponibilidad. ¿Sí? Por eso expresa, y si alguno era mordido, o sea, que quiere decir que mínimo hubiera sido mordido una vez. Una vez. ¿Cuántas veces una persona puede ser mordida por una serpiente por 40 años? Pues bastantitas, ¿verdad? Pues así es el pecado. Te liberas del tantito y vuelve otra vez. ¡Tac! Y te liberas del tantito y vuelve otra vez. Y te liberas del tantito y vuelve otra vez. ¿Se fijan? Por eso dice, y cualquiera que sea mordido, lo miraba. Iba a ser sano. Miraba a la serpiente entonces de bronce y vivía. ¿Cuántas veces era mordido? ¿Cuántas veces la persona vivía? Pero si una vez, en algún momento, era mordido por una serpiente y no miraba a la serpiente, la condena era segura. No se hacía inmune. No había inmunidad. La condena era segura. La única solución, mira a la serpiente. ¿Cuántas veces Dios nos dice eso? Confía en mí, cree en mí, acércate a mí. Y Dios dice, y decimos, no, sí, pero no. Sí, pero un ojo al gato y otro al garabato. Dice, no, fíjate en mí, obsérvame, porque yo te voy a dar sanidad. No les está dando otra opción. No existe otra opción. Para un cristiano no existe otra opción. O dependemos de Jesús o no dependemos de Jesús. Decíamos en el estudio de la mañana que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Es decir, puede cegar el entendimiento entonces de un creyente. No podría. ¿Por qué? Porque se supone que está creyendo, ya pasó de muerte a vida,
y tiene la mente de Cristo. ¿Por qué tiene que ser engañado? Por eso les dije, no me respondan esa pregunta. Si un creyente es engañado, entonces ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo se está llevando con Dios? ¿Está haciendo coinonía o comunión con Dios o no está haciendo comunión con Dios? ¿Sí? Ahí va a radicar todo. Y ahí va a radicar también la obediencia. Por tal motivo, Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se muera. Y no necesariamente es vamos a dejar de pensar un poquito en la vida eterna y vamos a pensar un poquito más en esta vida. Sí, porque muchas veces pensamos en la vida eterna y esperamos en la vida eterna mientras vivimos una vida un poquito miserable. Una vida de, ay, pobre de mí, ¿cómo le puedo hacer? Ay, esto, ay, aquello. ¿Sí me estoy dando a entender? Muchas veces vivimos una vida que no podemos vivirla. ¿Por qué? Porque estamos pensando en que la vida venidera va a ser mucho mejor. Y sí, va a ser mucho mejor, pero ese es el problema, que no somos ni siquiera ni capaces ni merecedores de vivir una vida digna aquí. ¿Me doy a entender? Por eso expresa Juan 10:17, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todas esas expresiones, matar, destruir y hurtar, quiere decir robo con violencia, hacer violencia contigo. ¿Para qué viene Satanás contra ti? Para ser violento contigo. Esas palabras en griego expresan eso, cuán violento es. Y todavía dice, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. Y para que la tengan en la pichicatez, en la miseria, en la sobrevivencia. ¿Sí dice, verdad? Dice en abundancia. Ahora, si Él vino para que tuviéramos vida en abundancia, se está refiriendo única y exclusivamente a la vida eterna, más allá de la muerte, o en el aquí y en el ahora. Ojo, que seamos malos administradores, ese es otro asunto. Que no sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer las cosas, ese es otro asunto. ¿Sí? Por eso Dios nos quiere y nos quiere bien. Y no es anuncio de comercial. ¿Sí? Por eso la vida abundante no tan solo es allá, sino también aquí. Pero ¿qué hago para tener esa vida eterna? ¿Qué hago para permanecer en esa vida abundante? Soy yo, ya no es Jesús. Por eso dice, cuando hace la comparación de los dos cimientos, he aquí a la persona sabia y prudente, es aquella que oye mi voz y pone su casa sobre la peña y hace, viene la lluvia y su casa no cae. ¿Por qué? Porque fue fundada sobre la piedra. Pero aquella persona que no me escucha es como, es un necio, básicamente, porque no me está escuchando. Entonces, lo que viene Jesús es a darnos vida abundante. Pero ahora, ¿cómo accedo a esa vida abundante? Haciéndole caso a Jesús. ¿Sí? Juan 3:17, mira, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sí? Cuando viene Jesús, hace más de 2000 años, no viene para mandarnos al infierno. Gloria a Dios por ello. No viene para eso. Sí nos dice a dónde vamos a ir, sí. No nos ponemos las pilas con Él. Eso sí. Pero no es su chamba ahorita. Esa va a ser después cuando venga por segunda vez. Entonces sí. Pero la primera es una visita. Es una visitación de gracia, de misericordia. Porque Jesús hubiera sido el 21 humano, vamos a llamarlo así porque era humano, que pudo haber aventado la piedra. Ya desde ahí decimos, ay, era el 21 ser humano que hubiera condenado a borrachos, alcohólicos, prostitutas. Y ahí le dejamos. ¿Y qué mostró Jesús? Misericordia.
Y todavía les advertía a la gente, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué hizo esta persona? El paralítico de Bethesda. ¿Quién sabe? No nos dice. Lo que sí nos dice es que Jesús le dijo, no peques más. Piensa lo que estás haciendo. Hoy te salvaste, vamos. Para la otra, ¿quién sabe? ¿Sí? Entonces, no vino Jesús a condenarte ni a condenarme en un principio. Vino a salvarte, vino a sanarte, vino a librarte. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para liberar, para sacar cautivos mentales, espirituales, a sanar a paralíticos, enfermos. Y todo lo que tenga que ver con el ministerio de Jesús. Así pues, vida eterna, ojo, no tan solo implica vivir eternamente en el cielo, en la tierra y en todo lugar, sino que vivamos en abundancia el aquí y ahora, mirando diariamente a Jesús como Señor. Porque muchas veces lo tenemos como el Salvador de nuestras vidas, el que nos rescata del infierno, pero como que le decimos muchas gracias Jesús, ahí nos vemos, chócala amigo, y ya. No es el asunto. Por eso dice Colosenses 3:1, si pues, ¿qué? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busca las cosas de arriba. ¿Dónde iba a estar Cristo? Ahora, vámonos al Antiguo Testamento. ¿Dónde iba a estar la serpiente? Arriba. ¿Sí? Entonces, el hebreo tenía que mirar, levantar la vista para ver la serpiente y ser sano. Cuantas veces fuera mordido, tenía que venir. Lo mismo está ocurriendo aquí. Yo fui resucitado con Cristo, entonces lo que yo tengo que hacer es verlo constantemente. Porque el día en que lo deje de ver, la desgracia cae. ¿Sí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Otro texto, y para que todo creyente, para eso vino también, y para que todo creyente deje de mirar a su Señor, le venga la condenación. ¿Sí? Y que cuando mire y crea en Jesús sea sanado para que viva. Es decir, tengo que estar o creyendo o creyendo. Para que yo pueda disfrutar de la vida eterna, tengo que yo estar creyendo constantemente. Tengo que estar mirando al Cristo sentado en el trono. No es déjame 5 minutos, Señor, dame chancecita. No. ¿Por qué? Porque usted fue comprado. Fuimos comprados por precio de sangre. ¿Saben qué significa un precio de sangre? Ahí les va. Y ya lo había platicado con ustedes. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Para que un señor, o mejor dicho, para que un esclavo pudiera ser libre, tenía que ocurrir las siguientes cosas. Número 1, que el faraón le otorgara el perdón o la liberación. Esa era una forma. ¿Sí? Número 2, que muriera el Señor. ¿Sí? Y eso era en todo el Antiguo Testamento. Y para el hebreo, ya con la ley de Moisés se aplica una tercera: cumplir una determinada cantidad de años. Después de 7 años, ya el siervo hebreo era libre. ¿Sí? Esa era una tercera. Pero vámonos al Antiguo Testamento con el tiempo de Faraón. El pueblo de Israel, para que pudiera ser libre, vamos a llamarlo así, libre de la esclavitud de Faraón tenía que hacer 2 cosas, o una de 2 tenía que pasar: o tenía que liberar al pueblo, o tenía que morirse. ¿Cuántas veces Moisés le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo? ¿Qué le está diciendo? Otórganos el perdón. No, van las plagas.
Y hubo un momento en que Faraón dijo, sí, ve, pero nomás hasta ahí. No, es dejar tu yugo, dejar de ser esclavos a ti para ser esclavos de aquel. Y dice Faraón, no te quiero dejar ir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces, por la vía democrática no podía. ¿Saben cómo fue libre? Por la muerte del Faraón. Cuando se abre el mar en dos, entra Faraón, se cierra, ¿y qué crees, Israel? Eres libre. Ya no hay quien te esclavice. Ahora vas a ser, yo Jehová tu Dios, voy a ser tu Dios y tu Señor, porque yo te rescaté, porque te compré por precio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Es el mismo ejemplo. Satanás nos tiene presos, y la única forma en que nos pudiéramos liberar de esa muerte, o el traspaso, vamos a llamar así, era por sangre o por pagar dinero. ¿Recuerdan la palabrita que les dije? ¿Qué significaba la palabra sangre en hebreo? No, significaba dinero. En hebreo la palabra sangre significa dinero. ¿Sí? Entonces la única forma en que pudiéramos haber sido libres era haber pagado. ¿Jesús qué hace? Paga, no con dinero, pero paga con sangre. Fíjate. Por eso somos comprados por precio de sangre. Fíjate lo que Dios tuvo que hacer para que tú pudieras vivir. O sea, no es cualquier precio, no es cualquier moneda de canje, es una sangre especial. ¿Para qué? Para que cuando vengas al crucificado, que ya está en el cielo, y lo mires, seas sanado, limpiado, restaurado, justificado, etcétera. Y ya no vivas más con, pobre de mí, es que no puedo. ¿Sí me doy a entender? ¿O no? Por eso vino Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, creer es ver. Si yo dejo de ver, dejo de creer. Y si dejo de creer, empiezo a mirar a otros lados. Viene la serpiente y ¡pah!, me muerde. Entonces, ¿cuál es la acción? Ver otra vez. ¿Para qué? Para ser sanado. Por eso, y para todo el creyente, cuando deje de mirar a su Señor, le venga la condenación. Y que cuando mire a su Señor, o crea a Jesús, tenga sanidad. Por eso dice el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. Pero fíjate que con qué empieza. Alzar, miraré, levantaré, elevaré mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién lo va a rescatar? Jehová. Isaías 45:22. ¿Qué dice? Alcé a mis ojos el mundo entero en busca de salvación, porque yo soy Jehová, yo soy Dios, y no hay otro. Alce a mí los ojos el mundo entero. ¿Qué está diciendo? ¿Unos cuantos? ¿Los elegidos? No, está diciendo todo el mundo. Si quiere sanidad, si quiere salvación, si quiere libertad, alce a mí, mírenme a mí. Otro, ya se acabó. Entonces, básicamente, lo que hemos visto, Jesús fue levantado para que nuestra enfermedad fuera limpia, fuera quitada, ya sea física, sea espiritual, sea mental. ¿Sí? Todo. Y que cuando dejo de mirar a Cristo, venga la inconveniencia, venga el problema. ¿Por qué? Porque estoy dejando de verlo. ¿Sí? Hay momentos en que sí vamos a pensar que dejamos de mirarlo un rato.
Porque también estamos medio raros nosotros. Somos humanos y dice, y de vez en cuando nos pega la chiripiorca. Pero muchas veces cuando miramos los ojos, levantamos los ojos al cielo y vemos que Dios nos ha defraudado, vemos que Dios ya no tiene poder, vemos que Dios ya no tiene autoridad, que se le está escapando el mundo, que el mundo está como está, casi por lo regular empezamos a bajar la mirada. O empezamos a tener una mirada así como perdida, no enfocada. ¿No les ha tocado a ustedes platicar con alguien y que te está mirando pero no te está mirando? Es lo que muchas veces pasa. Miramos y ya no estamos enfocados en el creador del cielo y la tierra, simplemente estamos mirando, sin rumbo, sin expectativa, sin nada. Y es lo que Dios quiere. Búscame. ¿Qué quiere decir búscame? Sé consciente. Búscame y vivirás. Alce a mis ojos el mundo entero en busca de salvación. Tenemos que ser conscientes. Si yo quiero sanidad, si quiero riqueza, si quiero todo, tengo que estar mirando al Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? No tan solo Salvador, sí, está bien. Pero cuando yo veo a Jesús como Salvador, las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres transformar? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es una relación de, pues sí lo veo, pero pues ahí nada más, no una mirada perdida, sin rumbo, una mirada fija del que te puede ayudar. Vamos, que te va a echar la mano. Ese es el asunto. Para eso vino Cristo. Voy a regresar tantito. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo? ¿Sí? No le envió para eso, no le envió para hacerse pato, sino para que el mundo sea sanado, sea ayudado, sea liberado por Él. ¿Qué cadenas te atan? ¿Son cadenas físicas, cadenas emocionales, cadenas espirituales? Recuerda, vino para sanar, no para otra cosa. Y antes de que venga otra vez, búscalo, búscalo, búscalo. Porque también dijo, a ver si lo tengo por aquí, si está por aquí. También dijo eso, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, que vivas, que sepas vivir. Fíjate, que te enfoques en la vida. Y para que esa vida la tengas en abundancia. Y con esto termino. ¿Qué clase de vida abundante quieres tener? ¿La vida del Señor? ¿O la vida que Dios, que Baal da? ¿Quién es Baal? ¿Qué personifica Baal? Satanás. ¿Sí? No hay más. Porque o te alineas con uno o te alineas con otro. Perdón. Ya el que no está en Cristo ya está alineado con Baal. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Alinearse a Jesús. ¿Sí? No es escoge un bando, es ya estás en un bando, estamos en un bando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo quiero esto, aliarme al bando de Jesús. Piénsalo esta semana, ¿qué bando? ¿En cuál bando quieres permanecer?